Retomando el ejercicio que tenemos, ya ahora podemos proceder a hacer el cálculo del promedio de todas las alumnas. Ya se han introducido las calificaciones correspondientes a cada una de ellas. La última operación que hicimos fue una suma. En el promedio fue donde ubicamos la suma. Pongo el cursor sobre la celda donde está el resultado de la cantidad de 37 y observo que es el resultado de sumar en la parte superior. Esta es la barra de fórmulas y me da el contenido real de esa celda. En este caso, siendo una fórmula, tenemos que 37 es el resultado de la suma, pero es proveniente de sumar E3, que son 10, F3, que son 9, G3, que es 8, y H3, que es 10. Cuando le dimos Enter, el programa automáticamente realizó el cálculo. Sin embargo, una calificación de promedio se obtiene a partir de la suma de las calificaciones y división entre el número de calificaciones. En este caso tenemos español, matemáticas, historia y cívica. Son 4 materias, por lo tanto la división es entre 4. Para modificar esta operación, vamos a dirigirnos a la barra de fórmulas. Voy a posicionar el cursor antes de la primera celda, que es la primera cantidad a sumar, y observen que al dar un clic, inclusive en la parte del área de trabajo, se señala cada una de las celdas involucradas con un color diferente. El E3 aquí está en color azul y abajo la cantidad que está en esa celda está en azul. F3 en rojo y la celda está en rojo, y así sucesivamente. Eso nos permite a nosotros rectificar si hemos escrito la fórmula de manera correcta. Para el promedio tengo que dividir entre 4 materias que tenemos aquí. En este caso necesitamos ocupar la propiedad asociativa de operaciones, la cual conseguimos con lo que es los paréntesis. Yo pongo un paréntesis al inicio de la suma y un paréntesis al final de la suma. Con esto le estoy indicando al programa que primero debe hacer la suma de las cantidades que están dentro de los paréntesis. Después tendré que ocupar este símbolo de slash o diagonal, que es el símbolo para operación de división. Y luego tendré que indicar que va a dividir entre 4. Cuando doy un Enter, en ese momento vuelve a recalcular la calificación y ahora me dice que el promedio de Yamilet, que está aquí, es de 9.25. En cuestión de calificaciones, nos piden que se redondeen las calificaciones a un entero y un decimal, y se sigue la regla de si tienes .5 sube o menor de 5 baja. Para esto nosotros, así como hay comandos para dar formato al texto en cuanto a tipo de letra, tamaño, color, hay también funciones, como pueden verse aquí, para dar formato a cantidades numéricas, pudiendo trabajar cantidades de pesos, números generales, porcentaje, fechas. En este caso, voy a abrir la opción del menú de número para pedir que la fórmula sea un número, pero que el número tenga un solo decimal. Y le digo aceptar. Entonces redondeó la cantidad a 9.3. Si ustedes pueden percibir, el promedio de calificaciones para todas las alumnas va a ser la fórmula de sumar 4 calificaciones y dividir entre 4. Excel, justamente esta es su fortaleza, que cuando tenemos fórmulas generales las podemos copiar y duplicar y ubicar en diferente posición de la original que fue creada. Para copiar tenemos diferentes elementos, como copiar y pegar. Por ejemplo, si esta fórmula me sirve para las calificaciones de María Fernanda, que están puestas en la fila 4, bastará con poner el cursor sobre la celda que tiene la fórmula. Vamos a elegir en el menú de copiar y pegar, tenemos la opción de copiar y luego pegar, o podemos hacerlos con la combinación de teclas de función, en este caso control C. El programa me muestra que la celda tiene una línea que está dando vueltas punteada, que está lista para pegarse. Voy a mover el cursor en la celda de abajo y puedo ocupar el comando de pegar, o puedo dar un Enter y concluir la operación de pegado.
Cuando yo muevo el cursor a la celda de abajo, pueden observar que tenemos aquí 8.8, pero que si vamos a la barra de fórmulas, está la fórmula que dio origen a esa cantidad. Y esa fórmula se adaptó, en lugar de hablar de la fila 3, ahora hace la operación con E4, F4, G4 y H4, dividido entre 4. Entonces, si tenemos que hacer la operación con el resto de las alumnas, pues debemos copiar y pegar para no tener que reescribir. Un método más simple para copiar y reproducir una misma cantidad, un mismo texto, o en este caso la misma fórmula hacia abajo, si yo tengo el cursor en esta celda, observen que en el extremo derecho inferior hay un cuadrito verde. Ese símbolo, al acercar el mouse, me da la función de rellenar. Entonces puedo dar un clic y extiendo hacia abajo. En ese momento tengo el promedio de cada alumna, porque la fórmula se copió y se adecuó a cada fila donde la llevé. Ahora bien, si queremos nosotros pasar al área de darle presentación a nuestro archivo, podemos trabajar, por ejemplo, que las calificaciones que están aquí vayan centradas. Selecciono el área y pido que se alineen. Si quiero, por ejemplo, tener en orden alfabético los nombres de las alumnas, que es lo más conveniente, así nos lo pide también la dirección del colegio, entonces tenemos que reordenarlos y para ello no tenemos que volver a capturar la información. Nosotros vamos a seleccionar el área de datos toda y vamos a pedirle al programa que nos ayude a ordenar la información partiendo del apellido paterno, materno y el nombre. Si ustedes observan, yo tengo dos hermanas. Tengo a Girón Sánchez Elizabeth y Girón Sánchez Carolina. El que tengamos separado el apellido materno, paterno y el nombre nos va a permitir que el programa vaya haciendo ordenamientos primero en el campo de paterno, luego en el de materno, y en el caso de estas hermanas van a quedar juntas, pero ¿quién de las dos irá primero? El desempate lo va a establecer el campo del nombre. Y si es alfabético, primero irá Carolina y luego irá Elizabeth. Vamos a seleccionar el área de trazado para que se pueda ordenar. Para eso voy a ir a la barra de comandos donde tengo el icono que dice ordenar o filtrar. Voy a abrir este icono y voy a ir a orden personalizado, en donde voy a pedir que primero se ordene por la columna del apellido paterno, de la A a la Z. Voy a agregar otro nivel para que se ponga en orden el apellido materno y por último agrego el campo de nombre y le doy aceptar. Si ustedes observan, ya ahora la primera alumna es Castro, luego es García, y de las dos hermanas Girón Sánchez, primero está Carolina y Elizabeth. Como seleccioné la fila completa cuando ordené, eso me permite que podamos nosotros mover su registro de información todo completo, entonces no pierdo sus calificaciones ni su promedio. Ahora bien, si queremos, cuando yo voy a imprimir, nosotros podemos ir al menú archivo y pedir imprimir, porque tenemos una vista previa para poder observar qué presentación tiene la información. Como ustedes observan, no tiene la cuadrícula. Si queremos que la cuadrícula se incluya, ahí nosotros tenemos que remarcarla. ¿Qué pasó al regresar a la hoja? Que se hace esta línea, lo que me da la interpretación de que no cabe toda la información en la hoja carta, al menos en posición vertical. Para ello, debemos ayudarnos con el menú Diseño, cambiar la orientación a horizontal y volver a ir a la vista previa de impresión para ver si la información cabe. Como podrán observar, ya puede visualizarse la información completa.